Hola primates, bienvenidos a esta segunda parte del tema de sensación, en el cual aquí estaremos hablando de lo que compone a un sentido. Este tema es muy importante dado que en la sesión anterior habíamos platicado sobre la existencia de más de 5 sentidos. Casualmente o clásicamente nos referimos a los sentidos con 5, estos 5 que vemos incluso hasta en los programas infantiles que hemos visto toda la vida. Sin embargo, la posición o la investigación científica en psicología y en otras ciencias que utilizan a la biología como fundamento, pues ha reconocido o se han reconocido al menos 12 sentidos. Hay debate de si hay más o cómo organizarlos, pero hoy vamos a contestar esta pregunta sobre cuántos sentidos o qué es lo que caracteriza un sentido, cómo podríamos definir un sentido. Es una pregunta muy importante, dado que tanto en psicología como en otras áreas pseudocientíficas, como la parapsicología o incluso conocimiento New Age y cosas de ese tipo, pues consideran que hay elementos externos o extrasensoriales, lo cual pues es algo refutable todo esto. Todo lo que van a ver aquí pues es lo que fundamenta un sentido y son los criterios o los aspectos que debe tener la sensación para considerarla un proceso psicológico. Y como hemos visto, la definición de los sentidos pues, va a partir con algunos elementos anatómicos y psicológicos. Bien, entonces vamos a comenzar. Previamente ya hemos visto qué es la sensación, hemos visto los diferentes sentidos que tiene la palabra sensación, tanto como una experiencia como un proceso fisiológico, hasta terminar con un aspecto consciente, ¿no? de la experiencia. Entonces eso lo vimos en la sesión previa. Si no la han visto, pues vayan a revisarla. Hoy lo que vamos a ver es de qué está compuesto un sentido. ¿Qué es un sentido en sí? Un sentido es un dispositivo con elementos anatómicos y fisiológicos con los que nosotros, con cualquier organismo puede capturar estimulación del exterior de su organismo para cumplir con procesos metabólicos internos y así regir toda su homeostasis, como ya lo hemos visto. Entonces, un sentido en sí es un dispositivo compuesto de elementos anatómicos y fisiológicos. Todos los sentidos, los 12 sentidos que vamos a hablar, aquí vamos a hablar de 10, pero en sí se reconocen 12, tienen estos 5 elementos. La materia. La materia también puede ser entendida como energía. Hay un sentido que utiliza materia y energía. ¿Sale? Aquí también valdría agregar energía. ¿Sí? Es materia o energía. Cuando hablamos de materia y energía, estamos hablando de un elemento físico o físico-químico. No estamos hablando en sí de un aspecto que nosotros podamos incluso hablar como tal. A esto le llaman psicofísica, esta área que se inventa justo en el nacimiento de la psicología, en los laboratorios alemanes de Leipzig, en donde se hacían experimentos con personas y la estimulación y la captación de esta estimulación. ¿Qué quiere decir esto? En este primer nivel, en esta primera parada, ¿sí? La materia y la energía son elementos físicos y químicos, lo cual nosotros como psicólogos no podemos hablar estrictamente de ellos. Tenemos que conocer cómo funcionan estos elementos materiales y energéticos de la naturaleza. Estos elementos normalmente están en un plano exocorporal, es decir, están fuera del cuerpo, del organismo. Entonces, estos conviven con una estimulación hacia dentro del cuerpo. Entonces, la materia y la energía, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la vista, la materia y la energía sería la luz. La luz es el nombre vulgar que le damos a la energía como tal. Sin embargo, pues no se llama así, ¿no? Hay que investigar, digo, eso va a ser una actividad que les voy a dejar, pero hay que investigar, pues, estos elementos de los que se componen. En sí la luz es un fenómeno de materia y de energía a la vez, pero si pensamos en la sensación auditiva, pues son la propagación de ondas
sonoras. Todos estos son elementos de materia y energía, elementos, repito, físicos de la estimulación. Y como le repetía, o como lo repito, la energía está y la materia pues están en un plano exocorporal, fuera del cuerpo, la mayoría de ellos. Bien, el órgano sensorial es nuestro segundo elemento. El órgano es un conjunto de tejidos que está hecho para la captura de la materia y la energía. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, en la audición, el órgano es la oreja, ¿vale? Y todos los conductos que tiene el oído externo hacia el oído interno, pues vendrían siendo los elementos que están contemplando este punto, este segundo elemento. Bien, en el órgano sensorial estamos hablando de un tejido específico que ayuda a la capturación de la materia y la energía, es decir, separa la materia y la energía en solamente una que pueda ser capturada por la siguiente aspecto. Bien, otro elemento que tiene los sentidos es la célula receptora. Todos los sentidos tienen esta cualidad de que hay un elemento, una célula específica que captura la materia y la energía ya siendo filtrada por el órgano sensorial. A esto le llamamos célula receptora. Si nosotros pensamos en, no sé, en la gustación, las células receptoras que tenemos sobre la lengua son las que reaccionan con las moléculas de, no sé, la comida, por ejemplo, o de algún olor. Bien, entonces, fíjense, la célula receptora hace el trabajo de capturar y de transformar a otro elemento. Aquí con línea punteada está representada pues la transformación de un camino ascendente a descendente. Ya esto ustedes lo dominan con el primer tema que hemos visto. La célula receptora lo que hace es transformar, ¿sí?, la materia, la energía exocorporal hacia lo que es un impulso eléctrico del sistema nervioso, lo que hemos visto que define a un sentido. Bien, la célula receptora está conectada a una vía nerviosa. La vía nerviosa es por donde camina o por donde se mueve estas ramificaciones de nervios hasta llegar a un receptáculo nervioso. La vía nerviosa es por donde pasa el impulso eléctrico. Tengo que hacer aquí el énfasis de que no es información, no estamos todavía en percepción, ¿ok? No le llamemos información a esto que está pasando aquí, en este proceso de línea punteada. Esto es nada más la vía nerviosa, es decir, el impulso eléctrico viaja de la célula receptora hacia un punto de la corteza cerebral o hacia una zona cortical o hacia un conjunto o un sistema cerebral específico. ¿Qué hace el receptáculo nervioso? El receptáculo nervioso, además de ser una área del cerebro específica, un órgano específico o un área cortical, un área de la corteza, el receptáculo nervioso está hecho para la transformación, pero ya aquí el impulso eléctrico llega y empieza lo que le llamamos procesamiento. En el receptáculo nervioso se da el procesamiento y esto va a involucrar un nuevo proceso perceptivo. Esto es lo único que ocurre en un sentido. Si se fijan, es un camino en un solo sentido. Y en la percepción veremos otro nuevo diagrama que contempla lo que ocurre después de ser procesada esta estimulación. Muchos me preguntan que por qué el dolor, la nocicepción, es un sentido si la nocicepción es parte del tacto. Eso es un error. El tacto y o la apsión, como le llamamos técnicamente, la apsión y la nocicepción son distintos porque utilizan, sí, un mismo órgano. Podríamos considerar la dermis, con todas sus terminaciones
nerviosas presentes. La dermis es el mismo órgano y la materia y la energía es la misma en la apsión y en la nocicepción. Sin embargo, la célula receptora es distinta. La nocicepción o la percepción de dolor es distinta a lo que es la apsión, esta estimulación por presión que nos permite sentir, bueno, lo que le llamamos tacto vulgarmente. Aquí, se fijan, tenemos dos sentidos, porque aunque la materia y la energía puedan ser iguales, no son iguales la materia y la energía, el órgano es el mismo, sí es la dermis, pero son partes de la dermis que ocurren, que se accionan distintamente entre sí para detallar esta cualidad. Entonces, órgano sensorial es distinto, célula receptora es distinta, ¿vale? Vía nerviosa es totalmente distinta y los receptáculos nerviosos también son distintos. Por eso, apsión y nocicepción son sentidos diferentes. El tacto y el dolor son dos fenómenos diferentes. Bien, ¿qué aspectos tiene la sensación? A la derecha de la imagen ustedes pueden ver los tipos de receptores que hay. Hay 4 tipos de receptores. Estos que hablábamos de las células receptoras, estos de acá, hay 4 tipos. Los mecanorreceptores, estos receptores actúan bajo el contacto o fricción de ellos. Luego tenemos los quimiorreceptores, que como lo dice su nombre, actúan de una manera reactiva en cuanto a sustancias químicas. Eso es lo que hace un quimiorreceptor. Un termorreceptor, utiliza o la recepción forma parte de lo que es los cambios de temperatura, el calor. Y la última es el fotorreceptor, que como lo dice su nombre, pues la luz es el factor que lo hace diferente, ¿no? Tenemos 4 tipos de receptores, 4 tipos de células receptoras, que son estos colores que están viendo a la derecha. Ahora, hay 4 elementos que tienen la sensación, que es cuando ocurre una estimulación, ocurren estos 4 elementos. Bien, tenemos la calidad. ¿Qué es la calidad? Es la cualidad que tiene la materia que se está captando. Cuando un estímulo tiene calidad, es que es altamente probable de que se capte esa cualidad. Luego, cuando hay mucha calidad en la estimulación, o sea, cuando el estímulo tiene mucha calidad, es posible que ese mismo estímulo pueda ser captado por diferentes sentidos. Por ejemplo, hay alimentos que nosotros nos metemos a la boca y podemos percibir su olor, o son muy olorosos, ¿no? Y tienen un sabor muy particular, pero también tienen una consistencia que podemos nosotros estarla identificando cuando la masticamos. Entonces, a mayor calidad, mayor facilidad o mayor probabilidad de que captemos ese estímulo. Luego, por eso dice este punto, ¿no? Lleva a plantear la existencia de varias células receptoras para cada captación, ¿sí? Cuando un estímulo tiene alta calidad, quiere decir que puede haber una recepción más eficaz. Bien, cuando hay baja calidad, pues bueno, cuando a lo mejor un destello o una luz muy tenue no la podemos percibir, pues bueno, entonces ahí estamos hablando de baja calidad. La cantidad de la estimulación. Cantidad es la intensidad que indica el número de disparos de las células receptoras del sistema. Es decir, cuando un estímulo tiene cantidad, la sensación experimenta intensidad. Cuando hay cantidad, cuando es muy abundante la estimulación, la sensación es intensa, ¿vale? El dolor es una de esas características. No es lo mismo que te piquen con un alfiler o así leve, ¿sí? Baja cantidad, perdón, y cantidad también. Que te perfore a lo mejor un cuchillo o algo así, ¿no? Eso es diferente. La cantidad sería muy distinta. Muy bien, entonces, el tiempo también es parte de esta estimulación. El tiempo es lo que dura la estimulación. Ninguna estimulación es
constante, ¿no? Perdón, no es eterna. O sea, inicia y acaba. Eso es lo que nos marca este punto. Toda estimulación tiene un inicio y un final. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, beben vino, el vino tiene esa cualidad, perdón, esa cualidad. Cuando ustedes beben vino, la forma que tiene la sustancia del vino se queda mucho tiempo en la boca, incluso cuando ya fue digerido. Entonces aquí el tiempo depende mucho del estímulo. Dura bastante el tiempo que pasa en la captación el vino. Hay estímulos que son muy cortos, pero a lo mejor muy intensos, de alta cantidad. Eso es algo que hay que nosotros describir y definir, ¿vale? Cuando hacemos descripciones de sensaciones o de percepciones, tenemos que hacer como una radiografía de estos elementos que tiene la sensación. Finalmente, el último aspecto es el lugar. Todos los sentidos generan una percepción o una ubicación espacial o contextual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una estimulación, nosotros podemos identificar de dónde proviene la estimulación o en dónde está ubicada la estimulación, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda perceptualmente a encontrar una orientación de nuestras acciones. Cuando yo escucho, por ejemplo, el ladrido que están escuchando, yo sé que está a la derecha, a mi derecha, y volteo y sé dónde está el ladrido, ¿no? Entonces, eso es la cualidad del lugar. Nos permite ubicar las estimulaciones. ¿Cómo encontramos alteraciones de sensación o trastornos de sensación? No son trastornos, pero vamos a llamarles así vulgarmente. ¿Cómo encontramos que hay fallas en la sensación cuando los estímulos tienen estas características, pero el sujeto no los percibe como tal? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor alguien bebe vino y no le dura la cantidad de tiempo de la sensación en la boca. Ahí podríamos ver que a lo mejor está teniendo una alteración de la sensación, ¿sí? Puede haber a lo mejor un problema en las células receptoras o en las zonas que se procesan estos estímulos, ¿sale? Ya veremos esto un poco más adelante en percepción. Bien, finalmente un sentido tiene una característica que son los umbrales. Todos los sentidos tienen un rango de captación. Si ustedes recuerdan la clasificación de sentidos que hicimos, de aquellos sentidos que eran más especializados, cuando entendemos por especializado que están más dispuestos a captar ese tipo de estimulación. En el caso de los humanos, la visión es el estímulo más especializado que tenemos. Bueno, los umbrales de sensación son estos límites que tiene la captación, ¿sí? El umbral, le llaman umbral porque un umbral es una parte en donde entra la luz y nosotros podemos distinguir la oscuridad fuera de este cacho de luz, ¿no? Podemos distinguir que acá no hay luz y que acá tampoco y que en el centro solamente hay luz. Eso es un umbral. Ahora, el concepto en sensación, umbral de sensación, es que todos los sentidos tienen un límite. Nadie puede sentir más allá de ese límite, a menos de que haya un problema genético, alguna disposición, alguna falla y pase la norma de captación. Eso sí puede pasar. No es cierto o es falso que los ciegos, las personas invidentes, existe esta idea de que las personas invidentes ven con los oídos, como la ecolocalización que tienen los murciélagos. Eso no es cierto, o sea, no podemos ver con los oídos. O sea, sí formamos imágenes con los oídos, pero ustedes y yo lo hacemos. No quiere decir que porque yo perdí la vista o la función de mis ojos, ¿sí? De estos órganos, quiere decir que yo pueda, crear una captación mayor de mis sentidos. Todos los sentidos tienen un límite. Ese límite lo marca la especie que somos. Ok, el umbral de sensación son los límites que tienen nuestros sentidos en cuanto a la captación o la estimulación. Hasta aquí llega la estimulación
y no podemos sentir más. Cuando nace la psicología, Wundt y compañía, Fechner, muchísimos psicólogos empezaron estudiando, eran la mayoría fisiólogos, y empezaron estudiando la captación de los sentidos y lograron crear tablas como las que están viendo en pantalla. Esta tabla, me voy a hacer para un lado, esta tabla lo que hace es mostrar la captación de estimulación del tacto, ¿vale? Ustedes pueden ver cuáles son las zonas más llamativas o más fáciles de estimulación en la sensación, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, zonas muy pocos exploradas como la pantorrilla, la rodilla, que tienen una barra muy alta en la estimulación, en la sensación. Son muy sensibles al tacto. Y así podemos encontrar esto en todos los sentidos. Los umbrales nos permiten estudiar los límites de estimulación y captación. Bien, los umbrales hay de diferentes tipos, pero el umbral, esta es la definición, es el grado de cambio de un estímulo que se percibe como diferente la mitad de las veces que no se percibe. Así se estudian los umbrales. Si yo quiero saber si alguien percibe o no gotas de limón en un vaso de agua, me tendría que decir 2 veces que sí lo está percibiendo sobre aquellas que no. Si me está diciendo mitad y mitad de las veces, o si me está dando una probabilidad del 50%, entonces es azar y me está adivinando si tiene o no gotas de limón un vaso de agua. En este caso, con el vaso de agua, pues me tendría que dar una proporción mayor del 50% para saber que sí está percibiendo eso. Bien, vamos a ver lo que es un umbral diferencial. Hay 2 tipos de umbral, el diferencial y el absoluto. Vamos a hablar primero del diferencial. El umbral diferencial es el cambio más pequeño requerido para ser detectado. Imaginen que yo me vendo los ojos, me piden que extienda las manos, ¿sí? Y me van poniendo granitos de azúcar en las palmas, ¿sí? Al mismo tiempo, o en una sola mano, no importa. Pero imagínense que yo estoy con mis palmas, que me empiezan a tirar granitos de azúcar. Bien, al inicio a lo mejor yo no estoy captando nada, pero imagínense que a los 10 granitos de azúcar, yo ya digo, ya sentí algo. Ese es el umbral absoluto. Ese lo vemos ahorita. ¿Cuál es el umbral diferencial? El umbral diferencial es el donde percibimos cambios, diferencias. A los 10 granitos, yo ya sentí algo. Pero le siguen agregando granitos y me preguntan, dime cuando ya sientas que tienes más. Me agregan un granito, yo no sé, digo no, 2, 3, 4, 5. Cada 5 granitos yo siento un cambio. Cuando me agregan 10 granitos, yo sé que tengo algo en la mano. Pero cada 5 granitos, al 15, voy a sentir un cambio, ¿sale? En ello. Voy a sentir un cambio en los granitos, en la cantidad de granitos que tengo en la palma, y esto lo que hace es que yo diga, ya sentí un cambio. Entonces, la persona que está midiendo dice, cada 5 granitos es el umbral diferencial. Es el cambio de un estado a otro, cuando ya se está percibiendo. El umbral absoluto es el de los 10 granitos, ¿sí? El umbral absoluto es el valor mínimo que tiene un estímulo para ser percibido conscientemente por el sujeto. Cuando yo estaba con los ojos vendados y no tenía nada en las manos, iban agregando granitos. Agregaron 9 granitos y yo no sentía nada. Agregaron el 10º gramo, no sé, gramo o grano, no sé. Agregan el 10º y yo ya sentí algo. Y digo, ya tengo algo en la mano. ¿Qué tienes? ¿Quién sabe? Pero tengo algo en la mano. Siento algo en la mano. Ese es el umbral absoluto, el valor mínimo. A partir de ahí surge lo que es la estimulación hacia el límite contrario, el límite pues más alto. Ahora, el valor mínimo le llamamos absoluto. El diferencial ocurre en esa gráfica, como aquí. El umbral absoluto vendría siendo los puntos de estimulación que tenemos aquí. ¿Sale? O sea, aquí está en ceros, pero fíjense, este vendría siendo el umbral absoluto.
Aquí se hace un rango, pero los umbrales diferenciales ocurren dentro de las barras. Recuerden, el umbral diferencial lo que estudia o lo que lo define es los cambios que tiene en la estimulación. Mientras el absoluto es el mínimo de estimulación que tiene para ser captada. Bueno, la siguiente sesión vamos a ver este problema de las otras mentes y la sensación, porque es una pregunta muy habitual que sobre todo muchas personas creen que la psicología, como parece ser muy subjetiva, pues no se puede hacer muchísimo de este estudio tan interesante sobre las experiencias humanas. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte de lo que define un sentido. Vimos varias características, vimos los umbrales, vimos qué aspectos tiene la sensación, qué aspectos o qué características tienen los receptores y todos los elementos que contempla el sentido como disposición anatómica y fisiológica. Bueno, espero que estén bien. Nos vemos pronto. Bye.